Bienvenidos. Vamos a comenzar con la sesión de esta semana y le vamos a dar continuidad a lo de las citas textuales directas. Vamos a redondear la sesión pasada y en esta sesión corresponde lo que es cita textual directa pero extensa. ¿Qué quiere decir? Que es mayor de 40 palabras. Entonces, les comparto la presentación. Bien, bueno, lo que corresponde a esta sesión es ya empezar con la cita textual directa larga o extensa y digamos para que sea como hasta cierto punto el complemento de la sesión anterior, que fue la cita textual corta. Este modelo implica otro formato, pero al mismo tiempo viene entrando en la categoría de cita textual directa. Solamente que recuerden, se divide en dos, en corta y en larga. Bueno, entonces tenemos la cita textual extensa. Esta cita textual también tiene las dos vertientes o las dos variantes que se puede citar con dos tipos de modelo. Un modelo es el que hacemos énfasis en el autor, que se le denomina narrativo, y el otro es con el que hacemos énfasis en el texto, que se le denomina parentético. Ya más o menos hemos manejado esto, yo creo que va quedando cada vez más claro, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere el que tiene énfasis en el texto o parentético? Se refiere a aquella cita que hacemos en donde el autor es mencionado al final de la idea o de la frase, del argumento, extraída de la fuente original. Ajá. Es la que va todos los datos entre paréntesis al final de la cita. ¿Y a qué se refiere con énfasis en el autor? Se refiere a la cita donde el autor es mencionado al inicio, justo junto al año, el año de publicación entre paréntesis, y después ya viene el texto, la idea, el argumento, y se finaliza con la paginación, con el número de página, la cual va entre paréntesis. Entonces tenemos la cita textual en su categoría o modelo extenso, con sus dos formas de implementarlas, narrativa y parentética, y cada uno con su debido formato. En el narrativo está el apellido, el año, después ya viene el texto, pero aquí en esta cita larga o extensa se eliminan las comillas y se sustituye por sangría. Se saca de nuestro párrafo, a diferencia de la cita corta, esta la sacamos del párrafo y digamos que la implementamos aparte, en el párrafo siguiente, pero con sangría completa del lado izquierdo. Y la parentética viene siendo primero el año, el apellido, el texto con sangría. No, perdón, aquí en la parentética es primero el texto y al final todos los datos. ¿Qué elementos deben de tener en cuenta o se deben de considerar para ejecutar este estilo? Bueno, primero que nada, que las citas deben de ser mayores a 40 palabras. Ajá. La cita extensa es mayor a 40 palabras. Después, que este tipo de cita se escribe aparte del texto, que se implementa sangría completa del lado izquierdo, se utiliza el mismo tipo de fuente y el mismo tamaño, no va en cursivas, porque en algún momento esta cita se implementaba en cursivas. Bueno, actualmente no va en cursivas y tampoco lleva comillas. Aquí las comillas se van a sustituir por la sangría. Y bueno, al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Bueno, depende del modelo, ¿no? Si es parentético o si es narrativo. Pero el punto aquí sí va, digamos, antes de los datos. En la cita corta, el punto final no lo podíamos implementar al cierre de las comillas, sino lo implementamos al final. Si ingresábamos datos de fuente, tendría que ser implementado al final. Aquí sí va exactamente después de terminar con la idea o el argumento. No lleva comillas, pero el punto final
sí va al finalizar la idea y el argumento. Vamos a ver unos ejemplos para que igual vaya quedando claro, pero esto tenganlo presente, ¿no? Estas partes, estos elementos. Vamos a avanzar. Bien, en esta diapositiva les presento un ejemplo en su versión narrativo, implementando la cita textual directa, extensa, mayor a 40 palabras. Y aquí tenemos a primera vista 3 elementos que debemos identificar. Tenemos 3 párrafos. Tenemos el primer párrafo que tiene sangría solamente en la primera línea. Tenemos un segundo párrafo, el cual ya es nuestra cita como tal. Y un tercer párrafo que también lo implementamos con sangría en primera línea. Nótese que la sangría, que la sangría de nuestra cita va completa del lado izquierdo. También nótese, y esto igual ya lo habíamos visto, que no se justifica el texto, sino todo va alineado a la izquierda. Interlineado doble, bueno, aquí por efectos de diapositiva, pues no lo pude poner interlineado doble, pero va interlineado doble. Y ya sea el tipo de fuente que requieran implementar, Arial, Times New Roman, etc. Bien, aquí tenemos un primer aspecto. Estamos utilizando al autor o a los autores antes de nuestra cita. En nuestra cita de bloque también se le comenta así. La cita extensa, larga o cita en bloque. Entonces tenemos a los autores antes de la cita. Después mencionamos el año. Posteriormente implementamos la cita con su respectiva sangría aplicada, ¿no? Luego el punto final antes de la paginación, entre paréntesis, y el último párrafo. Aquí que quiero que noten que les decía, las citas no pueden ir aisladas, siempre deben ir acompañadas por una entrada, por un elemento en el cual nosotros indiquemos si queremos ocupar las ideas de un autor, darle la razón, complementar nuestras ideas, complementar un concepto, etc. Ya después viene la cita y al final, en un tercer párrafo, es como nuestro comentario, ¿no? ¿Cómo se leería esta cita? Dice: una de las cuestiones más importantes de las autolesiones es saber la razón por la cual el dolor físico se deposita en el cuerpo. Acá ya después metemos a los autores en el cual queremos incorporar sus ideas. Según Kaplan y Sapu, 2019, 2 puntos y aparte, y ya viene la cita, 5 comillas. Parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor social, las lesiones en la piel se convierten en una vía de escape. La sensación de alivio obtenida mediante los cortes parece reemplazar un dolor social por otro físico, aunque sea por breves momentos. Estas son las ideas de los autores. Página 111. Y antes del paginado, pues viene el punto final, ¿sí? Después del cierre de paréntesis en la paginación, no se implementa punto. Esto lo digo porque es una diferencia notable con las citas cortas. En las citas cortas el punto final sí va después del cierre de paréntesis, pero acá va antes de implementar cualquier tipo de paréntesis, ya sea con los datos del autor o solamente la paginación. Y terminamos con el último párrafo. Esto indica que no basta con preguntarse por la experiencia psicológica del individuo, sino que es necesario comprender el entorno social en el que vive. Entonces sería un ejemplo de un párrafo con las ideas, con nuestras ideas, implementando las ideas de otros autores. Y la sangría completa en todo el párrafo del lado izquierdo solamente se implementa en las citas que superan las 40 palabras, que se puede traducir como la cita extensa o cita larga. Aquí el punto final de la cita lo implementamos exactamente en la última palabra de las ideas que ocupamos de los autores. Digamos, antes de el paréntesis de las páginas. Pero en la cita corta
el punto final va después de los paréntesis, digamos después del paréntesis de cierre de la paginación. Igual otra de las diferencias, por cuestiones del formato. Bien, pasamos a otro ejemplo. Ok, esta es otra cita, pero en su versión parentética. La anterior era en su versión narrativa. Y la narrativa, recuerden, es cuando hacemos énfasis en el autor. Por eso, antes de implementar la cita, lo mencionamos, o mencionamos al autor o a los autores. Y en la cita parentética es cuando hacemos énfasis o es más relevante para nosotros las ideas o los argumentos que vamos a citar. Al final ya metemos los datos de la fuente o los datos de los autores. Es la misma cita, pero con diferente modelo, ¿no? Una en su versión narrativa y esta en su versión parentética. Entonces vamos a identificar los elementos. Tenemos de la misma forma, por ser una cita que supera las 40 palabras, entonces la tenemos que incluir en el modelo de cita larga. Aplicar su sangría del lado izquierdo completo. El segundo elemento es que después de la cita ya van nuestros datos de la fuente donde retomamos la idea. Apellido de los autores o del autor, coma, año, coma, página o rango de página, según sea el caso. Todo eso entre paréntesis. Y antes de implementar estos datos, pues damos punto final, ¿no? A la idea que ocupamos. Entonces, la parentética es cuando nosotros incluimos el texto como el elemento principal y finalizamos con los datos de la fuente donde retomamos la idea. Ajá. Bueno, lo resumo otra vez. La cita parentética es cuando hacemos énfasis en la idea o en el texto. Y que al final de la idea o el texto implementamos la fuente o los datos de la fuente donde retomamos la idea. Digamos los apellidos del autor o los autores, el año y la paginación. Y el punto final va antes de implementar esos datos, o sea, exactamente cuando finalizamos con la última palabra las ideas que recuperamos. Bueno, tenemos dos modelos, la versión parentética y la narrativa. La parentética es cuando hacemos énfasis en el texto, que quiere decir que para nosotros o para nuestro documento son más relevantes las ideas y los argumentos que el autor o los autores. Esa es la versión parentética. Y la podemos identificar porque al final de la cita, entre paréntesis, van todos los datos de la fuente, los autores, el año y las páginas. Y la narrativa es cuando hacemos énfasis en el autor, cuando para nosotros o para nuestro documento es relevante el autor o es bastante reconocido, etc. Entonces lo indicamos al inicio de nuestra cita y al finalizar nuestra cita solamente ponemos las páginas entre paréntesis. Acá tenemos otro ejemplo. Igual en este modelo, identifiquen qué tipo de modelo es, si es parentético narrativo. En este modelo vamos a agregar al final de la cita, entre paréntesis, el apellido del autor, el año de la publicación, de la obra y la página donde se encuentra la cita. Y de igual manera tenemos acá 4 párrafos. Un párrafo que corresponde a las ideas que vamos hilando para después meter la cita, digamos nuestro texto, y ya después viene aquí y la cita que podría ser como superar las 40 palabras, tal vez hasta 80 palabras o más, pero acá ya las meto en 2 párrafos. Ajá. Depende qué tan extensas sean nuestras citas. Les decía, no necesariamente tienen que ser párrafos así como muy, muy amplios, sino también hay que utilizar como estas nociones de narración, de gramática y demás, ¿no? Donde un párrafo pues indica una serie de ideas, terminamos esa idea y pasamos a otra idea agregando otro párrafo, ¿no? Bueno, aquí son 2 párrafos la cita, con su sangría del lado izquierdo, que generalmente es a 1.27 centímetros,
y terminamos esos dos párrafos con la fuente, que es el autor, el año y el rango de páginas, y se finaliza como con un comentario nuestro, ¿no? Aludiendo a la cita, ¿no? Obviamente. Entonces este ejemplo de cita es parentética. Bien, pasamos a otro ejemplo. Y este ejemplo corresponde a la cita narrativa, bueno, al modelo narrativo. En este modelo, si empezamos el párrafo con la información del autor, se empieza el párrafo con la información del autor y el año entre paréntesis. Después ya se implementan la cita y al final de la misma se agrega el número de página entre paréntesis. Es igual para que noten la diferencia entre la cita parentética y la narrativa, cómo se implementa el modelo como tal. Bien, acá tenemos otro ejemplo igual, de cierta manera, bueno, con el análisis, y tenemos la referencia al autor al principio de la cita, ¿sí? Tenemos tres párrafos. El párrafo introductorio, que son las ideas originales formuladas por el autor del documento. Después tenemos un conector o una palabra que introduce la cita. En este caso puede ser Q 2019 afirma, dos puntos, y aparte y ya va la cita, ¿no? Después tenemos lo que es ya la cita textual, es decir, la idea extraída de un documento que tiene más de 40 palabras. Y en este modelo, si empezamos el párrafo con la información sobre el autor y entre paréntesis el año, quiere decir que es una cita narrativa. Ajá. Y se agrega al final de la cita solamente el número de paginación, ¿sí? Y ahí están los demás elementos. El primer párrafo, el segundo, la cita, el tercero es el comentario final, el punto final donde se implementa, y la referencia del autor al principio de la cita. Es como el ejemplo, de cierta manera, igual desglosado. Y bueno, esta es la cita narrativa. Ahora pasamos al ejemplo de cita parentética. Igual es la cita que se basa en el texto, porque es más relevante para el autor, ¿no? Bien, igual identificar qué partes tenemos aquí. Tenemos las ideas formuladas por el autor del documento en el primer párrafo. Después tenemos la idea extraída de un texto con más de 40 palabras, implementando su sangría, quitamos las comillas. Después tenemos que es una cita con énfasis en el texto, donde se presenta primero la cita y al final de la cita, entre paréntesis, el autor, el año y la paginación. Y los demás elementos que se requieren, ¿sí?